especial para todos los amigos y amigas de Pedro. Y yo lo que necesitaría es, si no, él no va a estar aquí, pero sí que me mande eso, tranquilo, patrón, relájate. Como me decía, cuando me veía un poco sulfurado, nervioso y demás, ¿no? Una de las cosas más bonitas que me han pasado posiblemente en mi vida a nivel personal es haber conocido una persona especial que me dio ánimo mientras los años que trabajamos juntos, pero a posteriori ese amigo siempre estuvo ahí cada vez que lo necesitamos o lo necesitaba, y era una persona que necesitamos muchísimo en muchos pueblos de las islas, ¿no? Esa persona que es amable, abierta, sensible, cariñosa y siempre con afán de colaborar, de interactuar, intercolaborar. Si un día iba a Pinolere o nos veíamos en una jornada, siempre decía, mira, tengo una chica que está haciendo un trabajo, no sé dónde está, tienes que contar con ella para la revista. O mira, me vi a fulanito o menganito que tiene un trabajo precioso para la jornada o para el congreso que van a montar para el mes de septiembre. Digamos que Pedro es esa persona que era capaz de animar, era un animador nato, es un animador nato. Y bueno, y así pues, transcurrieron los años y cada vez esa amistad, ese cariño mutuo que tenía el patrón conmigo y yo con él, pues se ha mantenido siempre, ¿no? Lo que es el sentido de este número de la revista El Pajar, Las huellas de la memoria, es un poco una metáfora o un símil un poco que trata de poner en valor el trabajo de muchos hombres y mujeres, de muchos maestros y maestras de la tierra, que si no fuera por muchos de los que estamos aquí y otros que están fuera en otros lugares del archipiélago y del mundo en general, que nos acercamos a esos viejitos, a esas viejitas, a esas personas que son tesoros sin pulir, sin dignificar, sin aflorar cantidad de sabiduría que tienen almacenada. Si no fuéramos por muchas de las personas como Pedro, como los que estamos aquí me acompañan, o la mayoría de los que están entre el público, de acercarnos a esas personas que no han escrito parte de su historia, pero la tienen aquí. Es deber de todos nosotros y nosotras, de alguna manera, pues rescatar esa sabiduría popular que tiene cada uno y transcribirlo, darle forma en papel para que las futuras generaciones tengan como testigo, como testamento de vida de muchos hombres y mujeres lo que ha sido su vida a lo largo de muchos años. La revista El Pajar, Cuaderno de Etnografía Canaria, es, sin lugar a dudas, el número más ambicioso que hemos publicado hasta el momento. Tiene nada más y nada menos que 35 artículos, 250 páginas, y son en total aproximadamente más de 50 autores y autoras que están reflejados en los mismos. Es para nosotros motivo de orgullo, motivo de satisfacción, y las futuras generaciones posiblemente agradezcan que personas como las que están ahí reflejadas con sus escritos, con sus estudios, pues sean valoradas de cara a las futuras generaciones. Pues revistas como esta necesitamos en Canarias unas cuantas, para poder profundizar en nuestra historia, en nuestras costumbres, en nuestra cultura, y me he quedado impactado. Yo quiero darle las gracias a la Asociación Cultural Pinolere porque efectivamente yo creo que en primer lugar, y ya me lo han dicho, lo voy a hacer, han seleccionado un conjunto de artículos de investigación que debemos leer, debemos trabajar, debemos profundizar para conocer mejor nuestra propia historia, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestro folclore. Y por lo tanto, yo creo que el hecho de que hayan destinado ese esfuerzo intelectual tan importante y verterlo en un número de una revista que dicen que es el 34 porque hay un número cero, pero hay un número cero, es el 35. Y que le hayan dedicado el número 35, su portada, a Pedro Grimón, yo creo que es de agradecer. En nombre de la familia voy a hacer este agradecimiento a la Asociación Cultural. Muchísimas gracias. Yo creo que Pedro se merece esto y mucho más. Pedro
quiero decir que lo conocí bien, aunque nuestros caminos tomaron senderos muy diferentes desde que nos conocimos en la niñez. Ha sido un grandísimo y buen profesor, ha sido un investigador de lo que es nuestra etnografía en general, de nuestra cultura, de nuestro folclore, pero también, además de ser un investigador, fue una persona que hizo un trabajo de información importantísimo, yo creo, y en nuestro municipio ha dejado una huella increíble con el equipo con el que se supo rodear en torno también a nuestra gente del Ateneo. Hizo programas que hoy en día son unas reliquias y están, por suerte, grabadas. Tenemos vídeos muy importantes realizados y dirigidos por Pedro Grimón, que hoy en día creo que forman parte ya de nuestros recursos también, en este caso, bibliográficos y audiovisuales. Yo quiero también decir que hizo una campaña de sensibilización importantísima y fundamentalmente hizo una tarea de divulgación, insisto, de todo lo que es nuestra cultura, nuestra historia, nuestro folclore, que ha dejado una huella importantísima y hoy en día quiero decir, y creo que puedo, hay gente aquí que lo conoce a este nivel muchísimo mejor que yo, que ha dejado una huella imborrable y que ha dejado un legado del cual nos sentimos en este momento orgullosos, y les quiero, para finalizar, decir a sus hijos, decir a su madre, a sus hermanas, que estamos orgullosos del legado que nos dejó a nosotros los santaluceños y que creo que podemos decir que le dejó a todos los gran canarios. Así que quiero que esto sea efectivamente un homenaje a la figura de Pedro. Y, curioso, la revista se titula Las huellas de la memoria. Memoria que en este caso necesita o necesitaría recuperar nuestro amigo, el hijo Pedro. Sufre una enfermedad terrible en estos tiempos y que deja una huella imborrable en todas aquellas personas que lo conocemos. Tener a nuestro ser querido al lado nuestro y que no nos reconozca, que nos pregunten quiénes somos, de verdad que creo que es una situación que vivirla es en algunas ocasiones una situación catastrófica, es una de las enfermedades más duras, más terribles que nos azotan en estos momentos, y por lo tanto también les quiero agradecer que, para aquellos que no conocemos a Pedro, los que no lo conocen, el que el título haga referencia, yo creo que sí lo pretende, ¿no? No es una casualidad, es algo que se ha hecho de forma intencionada, y con esto también yo quiero decir que tenemos que hacer ese esfuerzo para tener siempre en el recuerdo, en nuestra memoria, a nuestro amigo y querido Pedro Grimón. Conocí a Pedro por circunstancias a través del proyecto de desarrollo comunitario, haciendo un poquito de recuerdo lo he conocido antes. Cuando me propusieron estar en este acto de reconocimiento, de presentación de la revista, dije que sí, y escribí un pequeño texto, que espero que no sea muy largo, sobre la levedad de la memoria. Un sesudo antropólogo dijo una vez: la memoria constituye la parte central de nuestra personalidad. Esto es así porque para el individuo sería ventajoso recordar, porque para la supervivencia de la especie era útil recordar los lugares marcados, tanto los del territorio de rivales como los propios. Muchos de los que nos encontramos hoy aquí nos dedicamos a la memoria. No somos médicos, pero en cierto sentido la memoria es parte de nuestro trabajo. En el quehacer diario tratamos con las fuentes de memoria, las personas. Hablamos con ellas, las interrogamos y apuntamos. Grabamos las historias contadas buscando datos concretos, episodios y narraciones de sus vidas, para construir y reconstruir los relatos del pasado. ¿Y cuál es el objetivo?, me pregunto yo. Ser puentes entre diferentes realidades, transmitir vivencias.
Es decir, intentamos acompañar al relato incorporado a que se traslade por las emociones y los recuerdos pasados hasta el presente. La etnografía, disciplina a la que se dedicó Pedro Grimón, es una pasarela que desde el pretérito busca conectar con la actualidad el deseo de transmitir al futuro, de legar a las generaciones venideras. Aquí se produce una gran paradoja que la existencia nos juega. Sí, en cierta manera somos unos cuentistas, entre los que me incluyo. Aspiramos a contar historias, a trazar líneas vivenciales, uniendo episodios dispersos con la intención de darles coherencia, estructurando acontecimientos, tejiendo con la ayuda de un urdimbre donde hilamos tramas de experiencias vitales. Ponemos en relación vivencias con el objeto de recuperar la memoria, la frágil memoria atrapada por el tiempo. Antropólogos, historiadores, maestros, sociólogos y un sinfín de profesionales usamos las herramientas de la etnografía, la historia oral, la entrevista y hasta la encuesta para dar forma e escribir aquello que se nos escapa de las manos, lo que no podemos atrapar y que vagamente se desliza al pasado desde que se verbaliza si no tenemos la precaución de convertirlo en objeto, una transcripción, una foto, un vídeo o un audio. No somos originales ni infalibles. Otros antes han transitado este camino, como el antropólogo Ronald Fraser, cuya obra introdujo en España la historia oral y se convirtió en una extensa guía para descubrir lo que Paul Thompson llamaba por aquella época las esferas escondidas, es decir, las opiniones de las personas que rara vez aparecían representadas en los documentos históricos. A esto se dedicó Pedro. Desde las ciencias humanas hasta las pretendidas ciencias naturales han buscado indagar en la complejidad de la memoria con diferentes perspectivas y planteamientos. Tampoco debemos olvidar que la memoria falsea. Los recuerdos nunca permanecen inalterables en la mente. Rememoramos, arrinconamos de forma intencionada o no, recuperamos acontecimientos, unimos episodios, transformamos circunstancias a nuestro interés, dando una mayor intensidad a determinadas vivencias o pasando de puntillas por otras que nunca interesa desvelar. La memoria, bien lo sabemos, siempre controla el relato y a veces traiciona. La memoria provoca que afirmemos que determinados acontecimientos sucedieron en un sentido que verdaderamente no fue así. Moldea y rectifica los sucesos. La evocación no es una representación fiel de los hechos pasados, en tanto que son perspectivas ancladas en el presente, formadas por los distintos grupos humanos que recuerdan y, por tanto, están sujetas a un constante cambio, reelaboración y filtrado. Un punto interesante este. La remembranza se construye desde el presente, es decir, viajamos al pasado para traer a la actualidad lo vivido y lo sentido por otras personas. Sesudos neurobiólogos afirman que en el cerebro nuestro sistema límbico, dividido en dos circuitos mutuamente ligados, se encarga de guardar el procesamiento emotivo y cognitivo. En este sistema límbico transcurre una formación de asociaciones y procesos de vinculación y comparación. Y si la comparación es exitosa, el suceso o acontecimiento se ancla en otras regiones neocorticales para almacenarse ahí de manera definitiva. En estos momentos, ustedes se estarán preguntando que a qué viene todo este rollo. Y seguro que lo hacen desde hace un buen rato. Porque esto es una perorata que les suelto sobre la memoria en relación al trabajo etnográfico. Es por lo siguiente. Intento justificarme, pues no recuerdo cuando conocí a Pedro Grimón. He intentado bucear en mi sistema límbico para traer al presente el momento en que la urdimbre de la vida hiciera que nuestras dos tramas tropezaran. Pero está visto que también el disco duro me falla. Pero una imagen me viene continuamente a la mente. Pedro presentando el Festival Folclórico Siete Islas, que se celebraba cada año en Maspalomas. El contexto era la onomástica de San Fernando
de no sé qué año, cuando yo formé parte del cuerpo del baile del taller Escuela Tildet en la Pardilla Telde. Al resetear el siguiente salto, me traslado a la aldea San Nicolás. Tampoco sé bien el año, pero sí tengo una imagen fija de Pedro interviniendo como ponente, presentador y relator en las jornadas de cultura popular que el Proyecto de Desarrollo Comunitario de la aldea realiza cada año. Hasta allí me lleva el pantallazo de la representación. Pedro en la residencia escolar de Cuermeja, una mañana conversando tranquilamente antes del desayuno. Y mi último recuerdo de Pedro, ¿cuál es? Qué curiosa es la vida, señores. Por cuestiones familiares, a Pedro me lo encontraba casi cada día en otra residencia, no la de Cuermeja, en la que está un familiar muy cercano mío. Cada vez que iba, saludaba al profesor Grimón mientras él daba su monótono paseo y siempre me respondía con amabilidad. Me miraba interrogante y ambos descubríamos mutuamente que no nos reconocíamos ya. Su expresión delataba que la memoria le había pasado una mala jugada. Sus recuerdos se habían borrado. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que un día en el comedor, mientras esperábamos que el personal auxiliar trajera el almuerzo, oigo un sonido repetitivo en la mesa. Aquel sonsonete continuado me resultaba familiar. Dirijo la mirada al fondo y veo a Pedro que con las palmas de las manos tocaba rítmicamente el borde de la mesa, como si de la parte superior de un tambor fuera. Pongo más atención y percibo que Pedro repetía continuamente el ritmo de un tajaraste. Ahí me di cuenta que, a pesar de las ausencias, hay movimientos, ecos y emociones que quedan forjadas a fuego en el interior del ser humano y que ni siquiera el olvido puede fundir. Hasta aquí este relato, que como dice un conocido de un amigo, ahí no es nada. Pero ustedes no se han dado cuenta, porque mi memoria me ha fallado, porque lo que realmente escribe cada mañana este amigo, que dice su mejor amigo, es casi nada. Me estoy refiriendo al señor este. Muchas gracias y nada. Yo me acuerdo cuando conocí a Pedro Grimón, porque fue en el año 92 cuando estaba participando en la excavación arqueológica del antiguo convento de San Francisco en Las Palmas de Gran Canaria. También lo conocí cuando hacía mis consultas en los fondos del Museo Canario, cuando estaba realizando mi suficiencia investigadora, mi tesina, que versó en aquel momento sobre el poblamiento indígena de Aruca. Recuerdo cuando íbamos a desayunar, muy temprano, todavía no había amanecido, chocolate con churros a una de las churrerías que se ubica en el antiguo mercado municipal de Vegueta. Y me transmitía en aquellas conversaciones matutinas su interés por la etnografía canaria, la divulgación de nuestro pasado prehispánico y de la historia en general. Recuerdo otras amenas conversaciones y largas charlas que manteníamos en las frías noches de Aruca, después de haber asistido a las jornadas de investigación oral, donde queríamos solucionar el mundo. Nos poníamos por la noche en el aparcamiento a solucionar el mundo, ¿no? El mundo de la etnografía, el mundo de la historia. Y también regresa a mi memoria la inestimable ayuda que recibimos de Pedro, Juan Zamora, un buen amigo, y este que les habla, cuando llevamos a cabo el proyecto de investigación sobre el Centro Losero de Tunde. Y, por supuesto, todo lo que compartimos durante su última estancia profesional en el Ayuntamiento de Aruca, donde más de una vez nos ayudaba a sacar adelante varios expedientes administrativos relacionados con la cultura y el patrimonio histórico. Me gustaría contarles una anécdota que una vez nos pasó en esos trabajos que hacíamos en el Ayuntamiento. En el año 2003, cuando colaboramos en el acto de honores y distinciones, que como ustedes saben, pues cada 4 años los ayuntamientos suelen distinguir a sus personas, pues hijos adoptivos, hijas adoptivas, hijos ilustres, hijas ilustres. Y entonces Pedro, como trabajaba en aquella época asignado a la alcaldía, llevaba el tema de protocolo, y entonces otro compañero, Pedro Martín, y Pedro y yo, los tres, pues todos enchaquetados, llevando un terno, ¿no? Como dirían nuestros paisanos, nuestros abuelos y abuelas, con chaqueta y corbata, teníamos que recibir a las autoridades y llevarlas hasta el acto. Los tres llevábamos un terno, como digo, chaqueta, corbata, pantalón,
todo muy a juego, y nuestras gafas de sol, porque era una mañana de un sábado y hacía sol. Y recuerdo que pasaron unos muchachos, vamos a llamar de barrio, bueno, yo también soy de barrio, pero eran muchachos de barrio, y uno de los chicos comentó un tanto asombrado al resto, advirtiendo al grupo diciendo, cuidado, cuidado, la secreta, la secreta. Se pensaban que éramos policías de paisanos en acto de servicio, porque es verdad que Aruca en aquel momento tenía pues, diversa policía por el acto, ¿no? Y a Pedro le entró una risa. Bueno, la verdad es que durante un tiempo estuvimos riéndonos porque cada vez que nos veíamos luego en el ayuntamiento, cuidado, cuidado, la secreta, ¿no? Y Pedro, este compañero Pedro Martín y yo, éramos la secreta, ¿no? Pero volviendo a lo que nos ocupa esta noche, y como expresé en el artículo dedicado a glosar el recorrido de nuestro amigo Pedro, resumir su trayectoria profesional y vocacional no es tarea fácil, pues en su larga andadura abarcó y se embarcó en diversas especialidades y dedicaciones, desde la docencia en la educación primaria, la divulgación, el conocimiento del patrimonio etnográfico, tradicional, folclórico, hasta la difusión y comunicación de eventos culturales, muchos eventos culturales. Su currículum vitae se ha podido, de alguna manera, reconstruir, o al menos se ha intentado completar, a través de varias publicaciones, noticias que se localizan en Internet y en las redes sociales, pero sobre todo, la principal fuente de información han sido las aportaciones de diversas personas que lo conocieron y compartieron con él diversos proyectos, trabajos y que nos han transmitido sus recuerdos. Me van a permitir que les agradezca aquí públicamente las inestimables aportaciones de Rafael Gómez León, de Francisco Mireles, de Antonio Betancor Rodríguez del Museo Canario, de Alicia Hernández Padrón del Ayuntamiento de Arucas, María del Carmen Sosa Morales también del Ayuntamiento de Arucas, Leandro Martín de aquí del Ayuntamiento de Santa Lucía, Francisco Rodríguez, José Pedro Franco López, Jesús Álvarez Pérez, Manuel Abrante Luis, de bienmesabe.org, Ramón Díaz Hernández, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Vega, también compañero del Ayuntamiento, Manuel Pérez Domínguez, de las Escuelas Artísticas Municipales de Arucas, José Manuel Ponce Santana, exconcejal del Ayuntamiento de Arucas, Víctor Batista, que también está aquí presente con nosotros, Víctor Batista Velázquez, y José Pedro Suárez Espino, que también está aquí con nosotros presente, del proyecto de desarrollo comunitario de la aldea. La andadura de nuestro amigo, la andadura de Pedro, comienza cuando nace en su municipio, cuando nace en el municipio Gran Canario de Teror en 1952. Su niñez y juventud se desarrollan en este enclave ubicado en las medianías con el referente casi permanente del centro histórico de la Villa Mariana. Es allí donde desarrolla y finaliza sus estudios primarios y secundarios. En la década de los 70 realiza algunos estudios en la Universidad de La Laguna, al menos durante un curso académico, del que desconocemos la especialidad, según nos comentó y nos comunicó el catedrático ya citado Ramón Díaz Hernández. Pero su formación académica se centró en la denominada en aquellos años Escuela Universitaria de Formación del Profesorado, de Educación General Básica de Las Palmas, hoy en día Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que se ubica, como en aquellos años, en la calle Juana de Arco, cerca del Obelisco. Durante su etapa universitaria se inicia su compromiso, o por lo menos o lo prolonga, porque yo creo que lo inició mucho antes, por el acervo cultural canario, participando y organizando el llamado colectivo cultural y folclórico Belingo, en la citada Escuela de Profesorado. Según sus propias palabras, que él escribió años después, y nos dice, entendíamos que era el marco adecuado, ya que en definitiva pretendíamos facilitar que los futuros maestros y maestras conocieran un recurso, el cual podían utilizar en los próximos destinos a escuelas urbanas o rurales. Finalizado a final de los 70 sus 3 años académicos de estudios universitarios, obtiene el título de profesor de Educación General Básica por la Universidad de La Laguna, la única entidad en aquellos momentos universitaria de todo el archipiélago, en la especialidad de Ciencias Humanas, según el plan de 1971 de las escuelas normales, y comienza a ejercer como docente, adquiriendo, mediante concurso de oposición, la plaza de funcionario de carrera. Su trayectoria educativa se desarrolló sobre todo en los centros de educación, los llamados en aquellos momentos colegios nacionales, luego colegios de educación general básica y posteriormente centros de educación infantil y primaria, como en Valle Seco, Castillo de Romeral, Juan Grande e incluso en la escuela unitaria de los Cercados de Araña. Ustedes saben que las escuelas unitarias son esos centros donde se combinan diferentes alumnados de varias edades que pueden ir de los 5 hasta los 14 años. Muchas veces estos centros aislados, ¿no?, en ambientes muy rurales, donde con pocos recursos pues, se hacen verdaderas maravillas, ¿no? En los cursos académicos 90 al 92, Pedro tiene una comisión de servicio y desarrolla su trabajo en el Museo Canario. Crea el departamento pedagógico, realiza un cuaderno didáctico para el alumnado y también hacía visitas guiadas a la excavación del convento de San Francisco. E incluso es curioso que a pesar de que posteriormente dejó de vincularse al Museo Canario, seguía ayudando y apoyando al Museo Canario y seguía haciendo actividades para el mismo, ¿no?
A partir del año 91 participa en las primeras jornadas regionales de cultura popular que se celebran en la aldea, de las que luego siguió vinculado años después, impartiendo diversas conferencias. También ese mismo año asiste a unas jornadas didácticas sobre museos que se celebraron en Mérida, en Badajoz. En el año 92 se encargó de presentar el Festival Regional de Folclore de Maspalomas, que Paco antes aludía, actividad que siguió desempeñando hasta el año 2001 e incluso durante varios años también ejerció como coordinador de dicho festival. Desde el año 93 hasta el año 96 fue director de Radio Arucas Municipal y durante su estancia en el Ayuntamiento de Arucas además fue el impulsor del Valle del Mauro y fue codirector de las jornadas de investigación oral de Arucas, actividad que se celebraba con carácter bianual y que comenzó en el año 95 y finalizó en el año 2003. Entre el año 96 y el año 99 estuvo vinculado a este Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, como bien decía antes el señor alcalde, en este caso a través de la emisora de televisión local llamada Canal Tagoror, de la que fue su primer director. En este canal colaboró, entre otros programas, con El Timplillo, El Almacén, programa de entrevistas a personajes populares, y Paredes, del que además fue su creador. También fue redactor de las noticias junto con Francisco Rodríguez, realizando documentales como Todo pueblo tiene sus mujeres, que aborda a las mujeres emprendedoras en Gran Canaria, un documental que también se hizo para AIDER, la Asociación de Desarrollo Rural. Y otro documental que realizó fueron Los sonidos del pastor, para el Gobierno de Canarias, siendo autor de los textos de este último documental. En el año 2001 es nombrado como cargo personal de confianza del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en el que colabora con el Servicio Municipal de Patrimonio Histórico y además coordinaba las jornadas de patrimonio histórico de San Bartolomé de Tirajana, dentro del Festival Regional de Folclore de Maspalomas. Desde finales del 2001 hasta el año 2003 es contratado como personal eventual en el Ayuntamiento de Arucas, como gestor de promoción y comunicación adscrito a la alcaldía. ¿Se acuerdan que les decía la secreta? Pues allí fue cuando éramos los secretas, ¿no? En el año 2002 colabora en el documental del Proyecto Cultural de Desarrollo Comunitario de la aldea sobre el ciclo del año en dicha localidad, La Zafra del Tomate, realizando la locución del mismo. Entre el año 2003 y 2006, a Pedro se le concede otra comisión de servicio por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Canarias para coordinar el programa de contenidos canarios de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa. Entre otras labores desarrolladas fue miembro de la Comisión Técnica del Silvo Gomero. En el año 2004 colabora como guionista, codirector y presentador de la Televisión Canaria en el programa dirigido por Alfredo Ayala Barranco, del que se grabaron unos 13 episodios. Y en un programa de La Bodega de Julián también colaboró. En el 2006 asiste y colabora en las 14ª Jornadas Estatales de Departamento de Educación y Acción Cultural de Museo, celebrada en Canarias, ¿no? Dedicados a un seminario de museos nacionales. Además de estas jornadas, asistió a otras que se celebraron con carácter bianual en Bilbao, Salamanca y Asturias. También presentó ese mismo año el acto musical de la tercera noche de Folías en Galdar, que tuvo lugar en la Plaza de Santiago de la misma localidad. Entre el año 2006 y 2009 trabaja para el Ayuntamiento a través de Santa Lucía de Tirajana, fue el primer director del Museo La Zafra y coordinador en aquellos momentos del Servicio de Patrimonio Histórico, de Cultural y Artesanía. En julio de 2007 lee el pregón de las fiestas patronales de Santiago Apóstol de Tunte, en San Bartolomé de Tirajana. Y el 1 de diciembre de 2007 recibe en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde una mención y premio por parte de la Federación de Agrupaciones Folclóricas de Gran Canaria. Organización que lleva a cabo un reconocimiento a aquellas instituciones y personas que han desarrollado una labor importante en el rescate y divulgación de la historia o de las tradiciones. El 4 de septiembre de 2009 se le otorga el Premio Choferiante de Honor en la 24ª Feria de Artesanía de Pinoleres, en la categoría de premio individual, y participa en ese año también en el segundo Congreso Internacional de Construcciones de Cubierta Vegetal en Pinoleres. En el 2010 imparte una conferencia en el Gabinete Literario de Las Palmas titulada La integración cultural en los programas educativos canarios, en el seminario dedicado a la figura de Bartolomé Cairasco de Figueroa, titulado ese seminario Literatura e Identidad. En el 2011 también participa en las 7ª Jornadas de Patrimonio Histórico de Agüime. Y en el 2012 interviene como miembro de una mesa redonda que tuvo lugar en el marco de las Jornadas Etnográficas Cultura y Compromiso dentro del 17º Festival Internacional de Folclore de Ingenio. En el curso académico 2011-2012 se incorpora a su plaza de funcionario ejerciendo como profesor de educación primaria en un centro de educación infantil primaria aquí en el municipio de Santa Lucía. En el curso siguiente alcanza su jubilación, pero sin embargo, a pesar del cese de su vida laboral, Pedro continúa con su labor cultural. Y así en el 2013 coordina las 9ª Jornadas de Patrimonio Cultural de su villa natal, de Teror, y ese mismo año participa en el programa de televisión española Tenderete, dedicado al carnaval tradicional. Al año siguiente, en 2014, interviene en la presentación del libro ICD titulado Artesanos de los Llanos de Telde, del que también fue el autor del prólogo. Carnavalero incansable de la tradición transmitida de nuestros abuelos y abuelas, Pedro Franco López lo describe así.
Y predicando con el ejemplo, cada martes de carnaval, Pedro Grimón se ataviaba con un vestido antiquísimo, canelo de promesa, heredado de algún familiar y con pañuelo negro anudado y escapulario al cuello, la imprescindible cesta de huevitos en un brazo y en el otro un frondoso ramillete de olorosas ramas de laurel, hacía las delicias y alegraba la tarde a amigos, conocidos y a quien se terciara. En relación al carnaval, en el año 2000, el grupo folclórico Los Cofiones es invitado para leer y presentar el pregón del carnaval por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Pregón, por cierto, del que guardan los componentes de Los Cofiones mucho cariño y emoción. Según los componentes de dicha agrupación, Rafael Tejera y Alexis Santana, en el mismo se conjugó el carnaval actual con el denominado tradicional, una gala que fue retransmitida por la televisión. El texto, o parte del texto, fue preparado gracias a las importantes aportaciones de Pedro Grimón, según estos componentes, que, como bien expresan los mismos, les iluminó el camino y la senda para hilvanar la responsabilidad del pregón con el trasfondo del carnaval tradicional. Pero les dijo que era un homenaje a los hombres y mujeres que habían llevado el legado del testigo del carnaval que transmitía de generación en generación la tradición. Pedro, asimismo, glosó como nadie toda esa trayectoria en las distintas temáticas, además reivindicando la mascarita tradicional, rescatada de los baúles de nuestros abuelos y abuelas, de los que se sacaban 4 prendas y a la calle, a disfrutar, a pedir perras y huevos. Algo que se ha perdido y que se intentó recuperar de alguna manera con el famoso baile de la sábana que promocionara en su momento el Ayuntamiento de Las Palmas con el alcalde Juan Rodríguez Doreste en la Plaza de San Juan. Plaza de San Juan, donde las campanas de su catedral repican al mar, como todos ustedes saben. Además de todos los expresados, Pedro colaboraba en el diseño de carrozas para la romería de Teror, del Pino, tanto para el municipio de Arucas, con una alegoría en una antigua barbería, como para el de Santa Lucía de Tirajana. Publicó artículos en el Canarias 7, presentó varios programas de radio en la cadena COPE, en Radio Libertad, Radio Popular, Radio Arucas Municipal, Radio Tagoror y Radio Duna. Su faceta de presentador no solo se limitó a intervenciones radiofónicas, sino que además llegó a presentar actos musicales y actuaciones de grupos folclóricos y de música tradicional, así como diversos actos culturales de todo tipo. Curiosa, y muy curiosa diría yo, fue su participación en el Encuentro Folclórico San Juan Bautista de Arucas del año 2001, en el que a través de una obra teatral en la que se presentaba una antigua barbería, Pedro iba explicando al público, con la ayuda de otros actores y actrices, los diversos estilos musicales tradicionales a la par que presentaba a los grupos musicales que actuaban. También fue asesor documentalista de la serie de televisión Historia de Canarias. Durante toda su trayectoria no dejó de ayudar, promocionar y apoyar a diversas agrupaciones de música popular y folclórica, como Almogarén de Valsequillo, La Parranda de Teror, incluyendo la colaboración en la grabación de discos, compás disc, vídeos, etc., de música tanto popular como tradicional. Destaca su colaboración en La Parranda de Teror, promocionando a la misma de sus comienzos de esta agrupación en 1989. Otra faceta de nuestro apreciado Pedro Grimón fue su trabajo con la 10ª escrita, que comenzó a raíz de trabajar con el folleto escolar sobre Pepe Urbano. Pedro llegó a escribir varias décimas que se publicaron en diversos artículos, incluso en prólogos de libros. No podemos dejar de mencionar aquellas aportaciones que Pedro hizo en torno a la investigación y divulgación del patrimonio etnográfico y que publicó tanto en colaboración con otros autores como a nivel personal en muchos medios, entre los que destacamos la edición del Paraje Natural de Montaña Bermeja en Telde, la cultura en el desarrollo local, la guía didáctica de los museos y centros de arte de Canarias, en este caso junto a Ángel Luis Alemán, las publicaciones que ya decíamos en el Canarias 7, como un artículo dedicado a la parranda de los buches y el carnaval, las publicaciones de la revista El Pajar, con trabajos como Los medios de comunicación y la identidad, El Junco y la Nea, dedicado al conocido artesano Santa Lucía, Juan Ramírez, que está aquí presente y al que saludo, porque es un referente como artesano para toda la isla de Gran Canaria. Las Tejas del Tiempo, Los sonidos del pastor, Palmerales de Santa Lucía, la cultura pastoril dedicada a Benito la Pastora, Sombreras, Taños y Balayos de Centeno, el camino rural de las vueltas de Adeje en Santa Lucía o de Adeja. Me van a perdonar, no sé si es Adeje o Adeja, porque aquí igual es Adeje, ¿no? Sí. Adeja, con A, ¿no? Adeja. Y también habló sobre el programa televisivo de Barrancos también. Así como la revista digital de Cultura Canaria, Bien me sabe, entre otros trabajos, reflexiones sobre la identidad, el silbo gomero, los contenidos canarios, poetas populares, cultores de la palabra, dedicado a Pepe Urbano, el carnaval tradicional, Santa Lucía de Tirajana. Entre los premios que recibió a lo largo de su vida profesional y a los ya citados el reconocimiento a la Federación de Agrupaciones Folclóricas de Gran Canaria en el 2007, el Choferiante de Honor, Pinolé en 2009, hay que sumarle los premios, el premio periodístico Monseñor Socorro la Antigua, Arnao en 1999 y Vejeque de Honor,
Asimismo, fue miembro de los jurados de los Premios Canarias de Cultura Popular de 2003, del segundo certamen internacional de la 10ª de Tuneje y del primer premio del Festival Literario de la Seguidilla Víctor Fernández Opar. Reconozco que esta intervención ha sido muy larga, por mi parte, pero creo que nuestro amigo se merece todas estas palabras que le he dedicado, pues larga también ha sido su trayectoria vital. Para finalizar, si me lo permiten, me gustaría reproducir unas palabras de nuestro homenajeado que resumen muy bien su pensamiento y la dedicación que fueron pronunciadas en el pregón de las fiestas patronales de Tunte en el año 2007 y que han sido recopiladas por Pedro Franco López. Y dicen así: tenemos que compartir la virtud de los valores que sustentan nuestro patrimonio cultural con los propios valores que nos ofrecen otras culturas. Vaya desde aquí nuestro más sincero agradecimiento público y notorio a Pedro Grimón, que cunda su ejemplo y que sigamos caminando por el barranco de la cultura, del que Pedro fue un claro exponente. Muchas gracias. Buenas noches. Para mí es una noche grande, así recordar a mi amigo Pedro. Estos amigos de Pinoleres me pidieron que escribiera sobre él. Me costó noche para escribir, ya ustedes lo verán en el libro, todas las veces que estuvimos juntos, que para mí era un gran amigo, y ahora no quiero leerles esto, pero siempre recuerdo una de las caminatas que hicimos desde Santa Lucía. Fuimos caminando hasta la Sorrueda y ya cuando llegamos allí ya íbamos cansados, y entonces le recité un poema de Ansite, que es lo mejor que tenemos allí para la etnografía canaria. Oh roque de Ansite, farallón de mi tierra, símbolo de mi gran Canaria amada, que tienes por peana recias tierras que dicen tempestad petrificada. En ella, cual negro ascario, se encierra el alma de estas tierras atormentadas, a la que viril Santa Lucía se aferra, por Canarias, Guanches y Arimaguada, pentagramas de rocas milenarias, con suave aspergio de esta isla mía, que cantan musitando estas plegarias, la isa, la folía, el arrorró, que arrulla las Canarias en conjunción de lírica armonía. Pero como estamos hablando de Ansite, le voy a dedicar también otra, que él la tenía escrita, porque yo le acompañaba mucho, yo aprendí mucho de él, pero él también aprendió. Por ejemplo, me preguntaba los caminos de Santa Lucía, la historia de arriba, y yo en lo que podía, como si fuera un hermano. Lo de Ansite. Lo con Artemis ofrecían su gánigo leche y miel en señal de paz y amistad a los ilustres que visitaban nuestra isla. De ahí que el gánigo se haya convertido a través de los siglos en símbolo de paz. Por eso, todos los años, el 29 de abril, evocamos los canarios aquel memorable día en que la Gran Canaria se incorporó a la corona de Castilla en la inmensa y caldera de Tirajana, en cuya cima está el histórico roque de Ansite, testigo de los siglos de fusión de razas y religiones, y un pacto sellado a fuego de volcán que ni los tiempos ni las circunstancias han logrado destruir. Gracias, señores. Simplemente quería agradecerles el que estén ustedes hoy aquí. Para nosotros es importante. Siempre he pensado que los homenajes hay que hacerlos en vida para que el homenajeado pueda disfrutarlos. Aunque mi padre hoy no puede estar aquí, sé que hay un trocito de él en el corazón de todas las personas que están aquí, que han querido estar. Hace unos años, 2 años creo, los Cofiones le hicieron también un pequeño homenaje, ¿no?, en la residencia en la que él está. Y a la salida comentábamos con Gloria, su mujer, con mis hermanos, con mis tíos, cómo algo que no habíamos visto en años, verle seguir el ritmo de la música con el pie, la sonrisa que tenía. Es una sonrisa que no habíamos visto en mucho tiempo y que no hemos vuelto a ver, lamentablemente.
Estoy seguro de que si hoy hubiese podido estar aquí, hubiese tenido esa misma sonrisa y les agradecería de todo corazón a todos ustedes el que hubiesen estado hoy aquí. Y disculpen, pero ya, ya no puedo seguir. Gracias. La magua significa memoria y en ese, Paco Mireles igual me corrige, pero ¿cómo se da que en diferentes culturas los portugueses y brasileños hablan de saudade, los cubanos hablan de gorrión, ¿no? Si tengo gorrión tengo pues eso, magua, tengo nostalgia, ¿no? Y así hizo esta pieza Roland Diens, que tanto me pedía Pedro, y que él unió estos dos conceptos, esa magua en andanza, en camino, un término musical que es el andantino, que es como alguien que va caminando, pero con cierta premura, no mucha, y la nostalgia. De ahí acuñó Roland Diens esta pieza que se llama así, Andantinostalgia. Ay, perdón. Pedro nos ha regalado muchísimas cosas. Muchas de ellas están reflejadas en esa página. A todos ustedes, gracias por haber venido.